Capítulo 1 Energía. En un entorno completamente negro, una pequeña silueta hecha de luz se erguía sobre, bueno, nada. El vacío negro y lleno de nada le rodeaba desde todos los ángulos, haciéndole parecer que flotaba. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, los labios ligeramente abiertos, la expresión apagada y los ojos cerrados, permanecía en esa misma postura sin percatarse de la cantidad de tiempo que pasaba. Su pelo, sin embargo, parecía hecho de luz luminosa brillando intensamente en el oscuro paisaje, meciéndose ligeramente a pesar de no haber viento. Uk. Después de Dios sabe cuánto tiempo, un sonido adornó el silencioso entorno cuando la silueta masculina dejó escapar un gemido ahogado. Su postura desplomada se enderezó lentamente mientras se frotaba la cabeza con ambos brazos. Sus párpados se abrieron para revelar unos ojos apagados con iris oscuros, mirando a su alrededor en un intento de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Dónde estoy? La confusión se reflejaba claramente en su rostro y podía oírse en su voz. De izquierda a derecha, arriba, abajo, mirase donde mirase, solo veía oscuridad. Otro gemido escapó de sus labios una vez más mientras se frotaba la cabeza para aliviarse del dolor de cabeza. Espera, ¿quién soy? ¿Por qué no puedo recordar nada? Yo, no puedo, ahora no puedes recordar nada, ¿verdad? Dijo una voz, haciendo callar al varón que giró la cabeza para localizar de dónde provenía aquella voz. ¿Quién? No te molestes en buscar. Estoy en todas partes a tu alrededor. Intentar localizarme no es factible. Hubo un largo período de silencio mientras ambas partes no decían nada. El silencio continuó hasta que el macho finalmente habló. Vale, te tomo la palabra, supongo. Dijo con ligera confusión. Te estarás preguntando por qué te tomas todo esto con tanta calma, ¿verdad? Me sorprende que eso sea lo primero que te pase por la cabeza en lugar de preguntas como dónde estoy o quién eres, si me permites decirlo. Se sorprendió ligeramente. Sí, eso era precisamente lo que le pasaba por la cabeza en ese momento. Y cuando pensó en ello, su calma le pareció sorprendentemente extraña. ¿Es usted, Dios? ¿O algún tipo de entidad poderosa o algo por el estilo? ¿O? ¿Conoces el concepto de Dios? Parece que, aparte de no saber qué eres y de dónde vienes, todo lo demás funciona muy bien. Al hombre le pilló un poco desprevenido. Una serie de pensamientos complejos pasaban por su mente a cada segundo que pasaba. ¿Qué quieres decir con, qué soy? ¿No soy humano? Preguntó. ¿Qué te hace pensar que lo eres? Respondió la voz. Bueno, mi cuerpo tiene forma humana. Así que eso me hace, bueno, humano, supongo. La confusión empezó a apoderarse de él mientras continuaba, aparentemente inseguro de sí mismo. Quiero decir, hay otras especies con forma humana en el universo. Recuerdo que hay demonios con la capacidad de adoptar forma humana. Y también alienígenas que cambian de forma, como los Skrulls. Ah, y los marcianos pueden cambiar sus rasgos para parecerse a cualquiera. Así que, técnicamente, tienes razón. La posibilidad de que no sea humano es. Habló cada vez más alto, hasta que sus frases se convirtieron en un galimatías. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba hacia la oscuridad infinita, hacia el que no tenía forma ni figura. Espera. ¿Cómo sé todo esto? ¿De dónde he aprendido estos conocimientos? ¿Y por qué no puedo recordar nada? Oh, por fin has llegado al punto, ¿eh? La pregunta del millón. Sinceramente, me preguntaba cuánto tardarías en hacérmela. ¿Puedes, por favor, responder a mis dudas? Me parece justo. Fui yo quien te permitió todo ese conocimiento que tienes en la cabeza. Has estado en esta dimensión durante aproximadamente una semana para poner en normas de tiempo que entiendes. Tu cerebro digiriendo todo el conocimiento de la vida humana que se te dio. El macho oyó todo lo que dijo y preguntó con calma. ¿Así que me pusiste aquí para impartirme lo que sé ahora? Pero, ¿por qué? Simplemente porque antes no lo sabías. Dijo la voz. Se quedó sorprendido. ¿Por qué? No lo sabría. ¿Qué me ha pasado para que me hayas traído aquí? No lo entendía. ¿Le había pasado algo a sus recuerdos? ¿O se había convertido en un idiota, con el cerebro hecho papilla en un extraño accidente o algo así? No te pasó nada, simplemente porque nunca exististe para empezar. Lo siento, ¿qué? Tu conciencia adquirió existencia hace una semana. Tu forma actual no tiene cuerpo físico y es solo una pequeña porción de energía separada de mí. Has pasado la última semana asimilando lo que considero conocimiento común. La divertida escena de un fantasma en la oscuridad haciendo comillas con los dedos en la última frase no pudo evitar aparecer en su mente.
Pero entonces el significado entrelazado dentro de esas palabras le golpeó. Are, ¿estás diciendo que yo soy tú? Sí, lo eres. Una conciencia dividida formada a partir de la energía a nuestro alcance. Pero tu mente ha sido limpiada de toda experiencia e infundida con el conocimiento común de los 10.000 reinos y más allá. Por eso sabes lo que sabes, pero no tienes recuerdos de nada más. Así que espera un momento. ¿Soy como tu encarnación o algo así? ¿Qué quieres decir con los 10.000 reinos? ¿Estás diciendo que existen de verdad? Espera, creo que voy a tener migraña. ¿Qué eres exactamente? ¿Eres un ser omnipotente aleatorio que va por ahí concediendo reencarnaciones a los transmigradores? No exactamente. Para simplificarlo, soy energía. ¿Energía? Sí, energía. Y tú también lo eres. No tienes forma de alma o espíritu, sino de energía. Podemos existir literalmente desde ahora hasta el fin de los tiempos sin tener noción de la muerte. Reinó el silencio. Durante un rato. Eso es, esclarecedor, como mínimo. Entonces, ¿me estás diciendo que todos esos programas de televisión, películas, cómics, mangas, dibujos animados, son mundos que existen de verdad? Sí, existen. Todos extraídos del universo principal, con otros nuevos formándose cada día que pasa. Junto con todos los seres dominados y divinos en muchos de ellos. Sí. ¿Y qué hay de ti? ¿Dónde encajas en el espectro? ¿Hay otras entidades poderosas que supervisan aleatoriamente todos los universos, como algún ser omnipotente? Quizá demasiada información desde la perspectiva del universo principal no fue una gran idea. Dijo la voz tras un largo período de silencio. Permítanme aclarar las aguas entonces. Nosotros, somos, energía, que existe a través de cada tejido de espacio y tiempo, en cada átomo, molécula, forma de materia, a través de cada mundo, galaxia, universo, realidad paralela o alternativa en el momento en que fue creada. La energía, constituye las mismas leyes y reglas que los llamados dioses de cada realidad utilizan para establecerse. La sangre vital de sus habilidades, la forma misma de sus seres. Como la energía misma, controlamos todas las formas de energía a nuestro alcance. Si la omnipotencia fuera una escala, seríamos la cima de la cadena alimentaria, el final de la escalera, el pico más alto. Llámalo como quieras, pero no hay nada mejor que esto. Dijo la voz en la que no pudo detectar ningún tipo de arrogancia. Como si fuera una mera constatación de un hecho, hizo que la cabeza de las encarnaciones se hinchara con más información en los últimos minutos que en su semana de existencia. Le recordó un poco a aquella película de Scarlett Johansson en la Tierra. A juzgar por lo que estaba diciendo, entonces, si ustedes, nosotros, sois tan poderosos, entonces ¿por qué, me hicisteis? Dijo con esas palabras, a falta de mejores términos que usar en ese momento. Por los conocimientos que había adquirido, procedentes del universo principal, las entidades divinas encontraban un alma mortal y le infundían diversas ventajas o desventajas como representante de sus campeones. O simplemente herramientas para causar el caos y divertirse. Y por razones más absurdas, como cometer errores que provocaran la muerte prematura de un mortal. Así que para compensarles, una nueva oportunidad en la vida. Por supuesto, todo esto era ficción en aquella realidad. ¿Era la situación similar aquí? ¿O también estaba en una especie de ficción del universo principal? Sus párpados no pudieron evitar entrecerrarse. Como he dicho, somos inmortales como energía y no podemos ser destruidos de ninguna forma posible, lo que nos hace invulnerables en sentido literal. Sin embargo, no somos todopoderosos. Tenemos pleno control de toda la energía a nuestro alcance, pero eso solo puede conseguirse mediante la acumulación y solo puede utilizarse en todo su potencial en una forma definida, ya sea física o espiritual. Así que tenemos que crearnos un cuerpo, es lo esencial, ¿eh? Eso está muy bien. Me contestó. De acuerdo. Espera. Eso no explica por qué me creaste. La energía no tiene conciencia. Somos una excepción, lo que significa que no tenemos control sobre la cantidad de energía que gastamos. Es decir, si por alguna razón perdemos toda la energía acumulada una vez que tenemos forma definitiva, tenemos que empezar de cero. Créeme cuando te digo que, en una forma indefinida, acumular energía es pasivo, por lo que es mucho más difícil de lo que debería ser en una forma definida. Dijo la voz. Extrañamente, sonaba algo exasperada, lo cual era extraño ya que le había estado hablando en un tono neutro. Una conciencia dividida, sin embargo, hace posible que pueda ser colocado en otra unidad de energía, haciendo que tengamos dos fuentes para acumular energía.
Eso sonaba bastante lógico. Entonces, ¿por qué no creamos más conciencias extindidas en lugar de una sola? ¿Deseas saber cuánta energía acumulada fue necesaria para crear una sola conciencia extendida? De repente sintió que no era exactamente una buena idea. 100.281 unidades de energía celestial pura. La voz respondió. Oh. Eso no suena demasiado. Aproximadamente 12 años, 7 meses, 4 días y 17 horas. Si tuviera cuerdas vocales, juró que se habría atragantado. Mi conciencia existe desde hace 20 años. Y añadió. Vale, ahora todo me parecía mal. Se hizo el silencio durante unos segundos. Como tenemos dos conciencias distintas, ¿nos considerarán entidades separadas? No, la separación se ha completado, y los puntos de energía se han fijado. Ambas se fusionarán de nuevo, quedando igual que antes. De acuerdo entonces, ya que no queda nada más que crear un nuevo cuerpo, hagámoslo. Con mucho gusto. Volvió a decir la voz antes de desaparecer. La silueta flotante se oscureció de repente, y el silencio volvió a envolver el vacío. Capítulo 2 en carne y hueso. Nota para mí y para los demás. Despertarse puede ser un suplicio. Y no me refiero a esa sensación en la que te levantas en tu cómoda o incómoda cama con la cabeza dándote vueltas porque decidiste tomarte una copa a altas horas de la noche que derivó en algo bastante desastroso, dejándote con una resaca enorme con la que lidiar nada más despertarte. No, señor. Me refiero al tipo de resaca en la que sientes que todo tu cuerpo está ardiendo, junto con la incómoda y punzante sensación de tener la piel pinchada por agujas. No, no pinchada. Apuñalado por una buena medida. Sí, eso parece correcto. Gimiendo pesadamente, una figura masculina se despatarra en el suelo antes de levantarse gradualmente en una postura erguida. Las sienes doloridas y la nariz agria le producían dolor mientras se obligaba a abrir los ojos. Intentó levantarse, pero no lo consiguió, ya que su debilitado cuerpo no le respondía. Sin embargo, a pesar de su figura dolorida y su rostro contorsionado, lucía un par de ojos brillantes que no contenían más que una sorprendente calma. El aire frío asaltó su cuerpo expuesto, haciendo que un escalofrío instintivo recorriera su espina dorsal. El viento que soplaba era continuo y le hacía temblar. Afortunadamente, el dolor fue disminuyendo con el tiempo hasta desaparecer por completo unos minutos después. Vale, eso ha sido horrible. Ojalá no tenga que volver a experimentar ese tipo de dolor. Finalmente se irguió mientras se adaptaba a su forma. Sus ojos, que ahora tenían hermosos iris púrpura, recorrieron todo su cuerpo. Sí, eso lo confirma. Estoy desnudo, y encima tumbado en un agujero. ¡Qué espléndido!, dijo sarcásticamente mientras apretaba los puños. La desorientación había desaparecido, y se miró para admirar lo que solo podía considerar su nuevo cuerpo. Así que realmente he adquirido una nueva forma, ¿eh? ¡Qué bien! Ahora puedo. Apenas había terminado sus palabras cuando algo extraño sucedió. Nuevo cuerpo creado. Unidades de energía restantes. 54.623 unidades. Su ojo brilló de un púrpura intenso mientras miraba su brazo. Extraños dibujos habían aparecido en su brazo, desde la muñeca hasta la sección de los codos, cubiertos de intrincadas marcas parecidas a tatuajes sobre su impoluta piel. Con una ceja levantada, miró los dibujos que no tenían ningún significado claro, pero que extrañamente podía entender. Para él, no era extraño en absoluto. 160.281 unidades de energía celestial Apex desde el día de mi existencia hasta este momento. Y ahora, lo que queda es menos de la mitad de ese número, murmuró en tono gruñón antes de dejar escapar un suspiro exasperado. Aunque su impotencia estaba bastante justificada. 20 años enteros para acumular esa cantidad, y ahora tengo menos de la mitad. Sacudió ligeramente la cabeza para tranquilizarse antes de seguir examinando su nuevo cuerpo. Sin embargo, no importa. Al menos la energía se ha gastado bien. En caso de que este cuerpo se destruya, por baja que sea la posibilidad, no tendré que esperar otros 20 años para recuperar la forma. Sin embargo, mi curiosidad por este mundo necesita ser satisfecha. Ahora mismo ni siquiera sé dónde estoy exactamente. Se dijo para sus adentros mientras salía del agujero. Lo que saludó su vista fue la visión de vastas tierras y el camino abierto frente a él. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que se encontraba sobre el asfalto, con una línea blanca recta que se extendía a lo largo de la carretera, muy lejos. Se dio cuenta de que había aparecido recto en la carretera, y que en ese momento había un pozo de casi 6 metros de profundidad y 4 metros de ancho.
Esto podría ser un grave peligro para la seguridad de cualquiera que conduzca por este camino. ¿Debería hacer algo al respecto? Se preguntó a sí mismo con una mirada pensativa en su rostro antes de que se volvió indiferente. No. Pensó antes de mirar a lo lejos y fruncir el ceño. A juzgar por el hecho de que no podía ver ninguna ciudad cercana, juzgó que la civilización humana más cercana estaba probablemente muy lejos. Sin embargo, eso era exactamente lo que había previsto. La cantidad de energía necesaria para entrar en un nuevo universo era tremenda. Si hubiera decidido aparecer directamente en una zona poblada, el daño causado sería notable. No le importaba lo más mínimo el daño a la propiedad o el daño potencial a las vidas de los alrededores cuando ocurriera, pero prefería no llamar innecesariamente la atención sobre sí mismo. Después de todo, este mundo no era el mismo que el universo terrestre principal del que se ramificaban todos los mundos excepto DC. El universo DC que albergaba superpoderes, formas de vida alienígenas, monstruos conquistadores de dimensiones y donde las invasiones extraterrestres tenían lugar cada media década. Bueno, al menos una de ellas. No sabía en qué universo se encontraba, si en el de los cómics, en el de las películas o en el de una de las muchas series. Demonios, incluso podría estar en uno compuesto por un batiburrillo de acontecimientos diferentes. Este tipo de universos solían ser los más difíciles de tratar, ya que el conocimiento del universo principal tenía muy poco efecto allí. Incluso podría ser el universo creado como resultado de un chico de 19 años que escribía fanfiction por diversión porque no tenía nada mejor que hacer. Al pensar en eso, sus ojos se entrecerraron una vez más. El futuro de tales universos era desconocido, y solo se podía confiar plenamente en el conocimiento general de DC. Prefería no dejarse caer sin invitación por una ciudad, causar daños masivos y enfadar al gran Boy Scout azul. Y luego ser interrogado por la Liga de la Justicia sobre sus propósitos en esta tierra. No les tenía miedo, sí, pero eso era buscarse problemas innecesarios y relativamente largos. No tenía mucho tiempo. De hecho, tenía todo el tiempo del universo, pero eso no significaba que lo desperdiciara. Así que elegir aparecer lejos de la civilización era la opción lógica. Sin embargo, la oleada de energía que se produjo a su llegada definitivamente no pasaría desapercibida. Demonios, no le sorprendería si alguien estuviera de camino a investigar ahora mismo. Aunque no especifique qué universo exactamente, pero uno que no fuera demasiado poderoso estaba en los cálculos cuando gasté energía para llegar aquí. Aún así, para llegar a la ciudad más cercana, tendré que dotarme de habilidades, o esperar a un posible vehículo de paso para buscar ayuda. Dijo pensativo con una mano en la barbilla. Entonces, superpoderes. Como si pudiera elegir. Desde luego, no iba a esperar a que un transeúnte cualquiera se cruzara con él y le ayudara de todo corazón. Pero primero, ocupémonos del tema del cuerpo. Dijo mientras miraba su nuevo cuerpo y sus ojos brillaban de color púrpura. Un segundo después, estaba completamente vestido, con una simple camiseta negra y unos pantalones azules. 5 unidades de energía bastante cómodo. Dijo sin molestarse en prestar atención a su ropa que apareció del aire. Ahora vamos a hacer turismo. Base del ejército, ubicación. Desconocido. Hace 10 minutos, dígame otra vez, ¿qué estoy viendo? La voz era ronca, y el que hablaba se lo decía a la gente apostada en el lugar que no había descubierto algo inusual, pero tenía el grado salarial para reportarlo. Señor. Una mujer que sostenía una carpeta manila dirigió su atención hacia el pequeño gráfico y un mapa de América lleno de marcas rojas. Hace un minuto, hemos detectado una oleada masiva de energía exactamente en este punto. Dijo mientras señalaba una determinada zona marcada en el mapa. Esa es la carretera abierta, a 100 millas de la metrópolis en dirección a la costa este. El territorio de Superman. Dijo el hombre ronco en voz baja. ¿De qué se trata exactamente? ¿Es algo relacionado con la Liga de la Justicia otra vez? No podemos decirlo, señor. El problema es que con esa subida de tensión, el radio circundante de 16,09 kilómetros, 10 millas, ha quedado básicamente frito. Todo tipo de comunicación se apagó para siempre. Los drones dentro del área perdieron contacto. Creo que esa zona estaría experimentando un apagón. Superman no ha sido reportado visto cerca de Metrópolis en los últimos 3 días. En cuanto a la posibilidad de que sea otra persona, no podemos confirmarlo. La única posibilidad que se nos ocurre es un posible centro de investigación Cadmus situado a pocos kilómetros de dicha zona. Se desconoce si es obra de ellos o no. Dijo con voz apática.
Con la cantidad de locuras que habían tenido lugar en los últimos cuantos años, ya no valía la pena mencionar cosas como esta. El hombre tenía claramente una mentalidad similar. Aunque no era culpa suya, ya que las invasiones alienígenas y los hombres voladores vestidos con licra, capaces de levantar edificios te harían eso. Esta no era la primera vez que alguien había causado una pequeña destrucción de 10 manzanas. Conclusión primaria: dibujar una idea aproximada de una explosión EMP, pero la energía registrada podría haber frito todo el norte de Washington, pero es de alguna manera contenida. Además, son solo teorías. Tenemos un pájaro en la zona. Por un segundo, la mujer se aquietó antes de tocar su auricular. Señor, tenemos la visual del pájaro, poniéndolo en pantalla ahora. Durante un segundo, la pantalla se apagó antes de que una parte de la zona apareciera a la vista. La toma fue tomada desde un dron, y mostraba un enorme agujero aparejado a la carretera de asfalto, aunque estaba granulada, pero entonces la cámara encendió la visión nocturna y mostró su contenido. Vieron el agujero tan claro como el día. El agujero, azul brillante en el NV. Enciende la visión térmica, volvió la voz ronca. La pantalla volvió a girar y esta vez vieron nada. Nada diferente de lo que había mostrado inicialmente. Excepto por el gran agujero en la carretera, nada parecía estar fuera de lugar. El hombre suspiró mientras se frotaba las sienes. Si este es otro de los experimentos de Cadmus que salió mal, así que ayúdame, suspiró antes de guardar silencio. Contactos llegando al punto de origen. Tiempo estimado de llegada 30 minutos. La mujer dijo. Envía un equipo allí y hazme saber qué pueden sacar exactamente de esto. Además, contacta con Cadmus y pregunta si se trata de uno de los suyos. La respuesta fue corta, y la señal se cortó inmediatamente. Sí, señor. Dijo antes de salir. El hombre no pudo evitar mirar su figura que se alejaba, sus ojos se calentaron un poco. Quizá debería tomarme un tiempo para relajarme. Mientras estaba sentado en su despacho, lo que no sabía era que todo el mundo mágico de la Tierra ya era un caos. Puede que la energía pura que recorrió la costa este se detuviera en apenas 15 kilómetros, pero la barrera dimensional que se había roto, indicando algún tipo de intrusión en el tejido del espacio y el tiempo, había alarmado a la comunidad mágica. En cuanto a la causa del incidente, Well se encontraba en ese momento en lo alto de un gran edificio, contemplando lo que los humanos llamarían una magnífica ciudad. Hola Metrópolis. Capítulo 3. Superman está aquí. Al día siguiente de cruzar al otro lado. Estaba de pie al borde de la ventana, contemplando la ciudad en todo su esplendor con ojos brillantes. Las luces brillantes, los carteles publicitarios, los coches lujosos. La gente normal yendo de un sitio a otro, algunos conduciendo cómodamente dentro de sus coches, mientras otros hacían señas furiosas a los taxis para que pararan y les dejaran subir. Otros corrían a dos patas, con aspecto apresurado y cargados de equipaje en los brazos. Estaba seguro de que o no tenían dinero para un taxi o creían que esperar a uno les retrasaría. Mirándolo todo, estaba desorientado, caótico e incluso, con gritos y numerosas distracciones por todas partes. Sin embargo, tenía algún tipo de extraña atracción, haciendo que todas estas cosas parecieran estar bien. No muy lejos, se podía ver uno de los monumentos más ilustres de la ciudad, que sobresalía por encima de cualquier otro edificio que tuviera la responsabilidad de transmitir información a sus ciudadanos. Él debería saberlo, anoche estuvo literalmente en lo más alto. El planeta diario. Con el planeta globo en la parte superior de la misma. La arquitectura humana es sobresaliente, por no decir otra cosa. El sol colgaba en el cielo brillando intensamente sobre la bulliciosa ciudad que era Metrópolis, hogar del hombre deportivo rojo y azul del mañana. ¿Qué es eso? Es un pájaro. No, es un avión. No, es Superman. Muy divertido. Él no estaba aquí, sin embargo. Si lo estuviera, habría sido el primero en saludarlo cuando hizo su entrada a kilómetros de la ciudad. Así que definitivamente no estaba. Según el sitio público, Superman fue visto por última vez deteniendo un atraco a un banco hace varios días antes de desaparecer. Dónde estaba ahora era desconocido, al menos para la gente normal. Pero él lo sabía. Bueno, digámoslo de otro modo. No sabía dónde estaba Superman ahora mismo y, francamente, no quería saberlo. Pero eso no importaba. No estaba aquí, pero estaría. Pronto, de hecho. No debería tardar más de una hora como mucho. Y cuando aparezca, la cámara estará en el escenario. Cuando llegó anoche, había aprovechado la oportunidad para tratar de discernir en qué universo se encontraba actualmente. Resulta que estaba en Tierra 16.
Al parecer, la Liga de la Justicia se formó hace años, cuando la Tierra sufrió una invasión apelaxiana. ¿Importa mucho? No. Ni lo más mínimo. Aparte de satisfacer su curiosidad, nunca le importó en qué universo estaba. Si había una historia definida, entonces quizás intentaría ver si había algo que pudiera usar en su beneficio. No importaba. Había una posibilidad de que el gran evento de hoy ocurriera en DC en lugar de Metrópolis, pero la posibilidad era bastante escasa. Así que me quedaré en Metrópolis por ahora. Pensó mientras se apartaba de la ventana. Aunque el amanecer era todo un espectáculo, y la bulliciosa ciudad era iluminadora, su interés se había desvanecido. Pasó junto a la cama y se dirigió hacia el espejo que había a un lado. Músculos aerodinámicos con un físico musculoso que se inclinaba más hacia el lado delgado. Ojos violetas brillantes, mandíbula cincelada y piel suave y delicada, sus rasgos eran poco menos que hermosos y excitantemente atractivos. Al menos, eso es lo que pensó mientras se llevaba la mano derecha a la barbilla e inclinaba ligeramente el cuello. Había una ligera admiración en sus ojos mientras miraba su figura. Perfecto para el acto de hoy. Pensó mientras se vestía con la misma ropa del día anterior. ¿Por qué no conjurar ropa nueva? Cuesta energía. Además, si te preguntas por qué la ropa normal cuesta 5 unidades de energía Apex, es a prueba de balas, resistente a la temperatura y también bastante cómoda. Al ponerse la ropa, miró los tatuajes de su brazo. Unidades de energía restantes. 53.013 unidades. Más de 1.500 unidades de energía habían sido deducidas del número original. Había utilizado más de 100 para mirar al futuro, lo que le proporcionó un acontecimiento que le ayudó a empezar a trabajar en sus objetivos. En cuanto a los 1.500 restantes. ¿Cómo crees que desapareció del lugar del accidente a Metrópolis en un abrir y cerrar de ojos? Hablando del lugar del accidente, probablemente el gobierno esté analizando el agujero ahora mismo. Se dijo a sí mismo enarcando una ceja antes de soltar una leve risita. Sus ojos brillaron con una luz púrpura antes de que aparecieran extraños dibujos en ellos. Rápidamente, su cuerpo se volvió ilusorio antes de desaparecer por completo de la habitación del hotel. Poco indicaba que realmente estuviera allí en primer lugar. Lugar del accidente, afueras de Metrópolis. La carretera ya había sido acordonada en 1,5 kilómetros en todas direcciones. El personal del gobierno caminaba de un lado a otro alrededor de la zona donde yacía el agujero de 2 metros de profundidad. Hombres con uniformes verde militar rodeaban el perímetro, mientras que personas con trajes de protección blancos permanecían alrededor del agujero o en su interior con dispositivos en las manos que buscaban posibles señales de energía o sustancias peligrosas. Informa a la sargento, hay algo que querrá ver. Un hombre vestido de pies a cabeza con un traje blanco y al que solo le quedaba una visera de cristal para mostrar su rostro dijo en voz alta hacia el personal de guardia. Uno de ellos asintió solemnemente, sin cambiar la expresión de su rostro, antes de darse la vuelta hacia una gran tienda. Minutos después, volvió a salir y se hizo a un lado de la tienda, dejando paso a otra figura. Una alta sargento vestida con uniforme del ejército salió de la tienda con el rostro tranquilo y un aire de indiferencia a su alrededor. Se acercó al agujero donde se encontraban los científicos que investigaban la situación. ¿Habéis encontrado algo?, dijo, deteniéndose a unos metros. Nada que parezcamos entender, señora, dijo como respuesta. Explíquese. La firma energética que emite este agujero no se parece a nada que haya visto antes, dijo, haciendo que ella frunciera las cejas. Y continuó. Hasta ahora no ha mostrado efectos evidentes, pero no hay nada más que podamos descubrir al respecto. Nuestros escáneres apenas pueden hacer una lectura antes de que se fría o deje de funcionar. ¿No es radiación? ¿Materia oscura? No, señora. Nada que hayamos visto antes. Pero se está desvaneciendo rápidamente. La energía estaba mucho más concentrada anoche que ahora. Mi estimación, se habrá ido por completo en una hora. Sus palabras le provocaron dolor de cabeza mientras se quitaba las gafas oscuras y se frotaba la cabeza. Acababa de contactar con Cadmus y, al parecer, tampoco se trataba de uno de los suyos. La energía utilizada aquí no era algo con lo que hubieran estado en contacto anteriormente. Si no es radiación, entonces no era un arma conocida. No es materia oscura, entonces definitivamente no era un metahumano. Por lo que sabían, esto podría ser de otra de esas armas de contrabando de Intergan o tal vez algún tipo de firma de energía alienígena. Y no tenían ninguna pista sobre lo que era.
No tenía ni idea de los efectos secundarios que pudiera causar, lo que la dejó mentalmente cansada. Con tantos pensamientos dándole vueltas, sacudió la cabeza y se puso las gafas. Ya que no podemos conseguir nada aquí, entonces acabemos con esto. Llama para que arreglen la carretera y vámonos de aquí. Dijo mientras se daba la vuelta, caminando hacia su tienda. Lo único que le quedaba era informar a su superior de sus hallazgos, que aparentemente no eran nada. ¡Bum! En ese momento, sin embargo, un fuerte chirrido rasgó el aire, haciendo que todos levantaran la vista bruscamente. La sargento giró apresuradamente la cabeza y miró hacia arriba. La visión humana era muy limitada en comparación con otras especies. Sin embargo, eso no les impidió darse cuenta de lo que parecían dos puntitos negros en el cielo chirriando por el aire como un cometa. Su entrada dejó un estampido sónico a su paso, lo que provocó que un fuerte vendaval les pasara por encima involuntariamente. Ja 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 ja. El sonido de una risa maníaca llenó sus oídos. Los ojos de la sargento se abrieron de par en par al ver que los puntos se movían rápidamente hacia la dirección de Metrópolis. No pudo evitar un grito ahogado. Se dirige a Metrópolis. Que alguien envíe un mensaje al general Samlane inmediatamente, llamen al cuartel general, díganles que tenemos una situación en Metrópolis ahora mismo. Despejen la gente, muévanse, 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 inmediatamente. Gritó con clara urgencia en su voz mientras corría hacia la tienda. El campamento temporal fue evacuado de inmediato mientras el personal corría en distintas direcciones. Mientras tanto, las dos figuras punteadas continuaron moviéndose hacia la bulliciosa ciudad sin intención de prestar atención a que eran notadas por la gente de abajo. Mientras tanto, dentro de la ciudad. Gracias por la ayuda. Os lo agradezco. Dijo mientras se acercaba a la puerta de la tienda. Detrás de él había una cajera que miraba hacia la figura que se marchaba, con la cara tímidamente caída y enrojecida como si estuviera a punto de gotear sangre. Tenía el pelo castaño y aparentaba unos 20 años. Numerosos pensamientos pasaron por su mente en una fracción de segundo. Al ver que su figura se alejaba, sus ojos se volvieron claros y el pánico apareció momentáneamente en su rostro. Dio un paso adelante de forma apresurada y se metió una mano en el bolsillo. No me has dicho tu nombre. Se detuvo en seco tras un momento de confusión. No se preguntaba por qué ella le había preguntado su nombre, sino por el hecho de que ese pensamiento no se le había ocurrido a él. Se quedó en silencio mientras sus pensamientos persistían. Nunca pensó en un nombre para sí mismo, ya que no lo consideraba importante. Así que, técnicamente, no tenía nombre. La cajera miró su silueta pausada, sin responder a su pregunta. La mano que estaba a punto de darle un papel con su número de teléfono se detuvo ligeramente. Un nombre, en el que realmente no había pensado, sus murmullos cesaron cuando un sonido llamó su atención. No fue el único, ya que la mujer también lo oyó. De hecho, todos los ciudadanos de Metrópolis también lo oyeron. Una sonrisa apareció inconscientemente en su rostro mientras levantaba la cabeza para mirar al exterior. Oh. Parece que ya están aquí. La mujer le oyó decir esas palabras, pero antes de que pudiera decir nada, su cuerpo se volvió ilusorio antes de desaparecer en el lugar. Todo lo que quedó fue una cajera momentáneamente aturdida y asustada, que también presentaría una denuncia policial por desaparición más tarde ese mismo día. Y la persona por la que se presentó la denuncia apareció de nuevo como si saliera de un agujero en el vacío. Su nueva ubicación sobre otro edificio que no era el Daily Planet. Parece que el bueno de Clark Kent por fin está aquí. Hora de poner las cosas en marcha. Dijo mientras veía dos puntos negros caer rápidamente del cielo antes de estrellarse contra un edificio. ¡Bum! El tiempo pareció ralentizarse mientras su visión se acercaba para vislumbrar lo que estaba ocurriendo. Superman está aquí al lado, lobo. Capítulo 4. El Edge Dance. El lateral del edificio se estrelló, provocando un estruendo muy fuerte. Polvo y escombros estallaron por todas partes, cayendo tanto hacia adentro como hacia afuera, mientras grandes rocas se desprendían del edificio cayendo hacia la acera. Las personas desprevenidas, demasiado aturdidas para reaccionar con suficiente rapidez, se convirtieron en desafortunadas víctimas que tan valientemente amortiguaron el impacto de la roca. Salpicaduras de sangre corrieron por toda la acera junto con un sonido muy pastoso, aunque nadie lo oyó realmente, ya que toda la manzana se sumió rápidamente en el pandemonium. Los gritos de horror resonaron por todo el lugar como un canto de sirena, mientras los coches chocaban entre sí en un intento de escapar a toda prisa.
La gente chocaba entre sí, algunos eran empujados al suelo, mientras que otros que no podían recuperar el equilibrio eran pisoteados como en el pánico sin fin. La caótica metrópolis se volvió mucho más caótica en cuestión de segundos. Él no se dio cuenta en absoluto, o al menos lo hizo, pero no podía importarle menos. Su mente estaba demasiado concentrada en la situación real como para prestar atención a los humanos que huían y necesitaban ser salvados. Aunque parecía humano, ciertamente no lo era. O tal vez lo era en su forma actual, pero no se consideraba como tal. Se oyó un fuerte estruendo en el edificio, seguido de otro. Una figura salió despedida a una velocidad superior a la que el ojo humano podía registrar, derrapando por el suelo de asfalto decenas de metros antes de estrellarse contra otro edificio en el extremo opuesto. Profundos hoyos y cráteres quedaban cada vez que su cuerpo blanco pálido se estrellaba contra el suelo, hasta que dejó otro agujero en la pared de un edificio. Todo lo que los demás pudieron ver fue un borrón momentáneo en su línea de visión antes de que sonara un fuerte estruendo al otro lado de la calle. Sin embargo, el que estaba en lo alto de un edificio era completamente único. Sus ojos vibraban con energía y una extraña sensación de poder, lo que le proporcionaba una visión muy superior a la que cualquier humano normal podría alcanzar en varias vidas. La escena del hombre de piel pálida, bueno, si es que podía llamársele hombre, siendo golpeado fuera, causando numerosos pozos con su cuerpo y estrellándose fue tan clara para él como un vídeo de TikTok a cámara lenta. Espera. ¿Se ha desarrollado TikTok en esta realidad? Bueno, ya lo averiguará más tarde. De todos modos, el punto es que podía ver mucho más de lo que mucha gente podía ver. No pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en su rostro y se posara firmemente en sus labios. El brillo radiante de sus ojos palpitó ligeramente mientras desviaba la mirada hacia la posición del choque inicial. Ignorando los gritos de pánico y las llamadas de auxilio, contempla el espectáculo que tiene ante sí. Un hombre completamente vestido con licra azul, botas rojas, una capa roja y un enorme símbolo con una S en el pecho se erguía heroicamente en el edificio. Los ojos le brillaban de rojo, el pelo negro y la capa flameaban con el viento, dándole un aire de heroísmo, fuerza y encanto. ¿De dónde viene el viento? Nunca lo sabremos. Con los brazos cruzados sobre el pecho, una expresión de despreocupación en su rostro que retrata la confianza capaz de hacer frente a cualquier cosa que el universo le lance. Error. Alto, alto. Es lo que diría si lo que tuviera delante fuera algo remotamente parecido a lo que acababa de soltar injustamente. El hombre de acero era inconfundible, pero no podía decirse lo mismo del estado en que se encontraba. Superman descansaba sobre una rodilla, con el pecho agitado y la respiración agitada. Unos pantalones pesados seguían cada una de sus respiraciones mientras se arrodillaba con el traje hecho jirones, que hacía poco por ocultar los fuertes moratones que decoloraban el tono de su piel. Por si eso no bastara para describir su miserable estado, lo poco que quedaba de su piel que no estuviera magullado y maltrecho en general tenía un aspecto enfermizamente pálido. Casi cadavérico, incluso cuando las venas de su cuerpo adquirían un malsano toque verde. Bueno, por el lado bueno, al menos esta versión de Superman no llevaba la ropa interior por fuera. O tal vez sí, pero fue destruida en su batalla. Bueno, él no juzgará mucho. Con la escena a la vista, la situación no le sorprendió lo más mínimo. Al fin y al cabo, él ya sabía lo que iba a pasar y por qué el todopoderoso Superman, el alienígena capaz de levantar aviones, bien conocido por su invulnerabilidad, había quedado en semejante estado. Superman levantó la cabeza ligeramente inclinada y miró hacia adelante. Su mirada se endureció mientras se impulsaba desde el suelo a través de la abertura practicada en el lateral del edificio, cargando hacia adelante como un ariete. Superman voló hacia su oponente con ojos afilados y mirada decidida, llegando al extremo opuesto de la calle en menos de un segundo. Con una mano echada hacia atrás, apareció frente al agujero y salió disparado hacia adelante con un puñetazo. Sin embargo, el polvo arremolinado frente al agujero se hizo a un lado cuando una figura saltó de él con el puño, lanzando un puñetazo. Aquellos ojos rojos como la sangre extrañamente no tenían pupilas. Su rostro lucía una sonrisa salvaje mientras se enfrentaba a Superman de un puñetazo directo. Una acción así sería considerada suicida por muchos, pero él sabía quién era ese engendro vestido de motorista, y el hecho de que tuviera la fuerza necesaria para respaldar sus agallas no era cuestión de bromas. ¡Bum! Los dos puños chocaron, haciendo que las ventanas cercanas se hicieran añicos y las rocas bajo ellas se desmoronaran como si estuvieran hechas de galletas endurecidas en lugar de roca endurecida.
Un acontecimiento que cualquiera en Metrópolis habría encontrado chocante e increíble sucedió en el momento siguiente. El hombre de acero, que rara vez tenía un oponente en el factor fuerza y siempre tenía que contenerse cuando trataba con oponentes más débiles, perdió en un enfrentamiento frontal al ser empujado varios metros hacia atrás. Un dolor agudo se extendió por su brazo, haciéndole estremecerse momentáneamente mientras intentaba estabilizar su figura flotante. Por desgracia, el hombre blanco como la tiza que medía 2,5 metros no le concedería el placer ni se organizaría mientras saltaba de nuevo hacia Superman con una ferocidad rendida. «Coge a este cara de frag», gritó con todas sus fuerzas mientras su brazo izquierdo, cerrado en un puño, lanzaba un uppercut. Superman levantó ambos brazos en un intento de defenderse del golpe. Se protegió la cara, pero sus brazos se llevaron la peor parte cuando el puñetazo chocó. La mera fuerza de aquel puño de tamaño ligeramente superior al de un ser humano fue realmente aterradora y Superman fue levantado del suelo y lanzado por los aires, volando hacia atrás. El hombre principal aún no ha terminado. Su voz que sonaba como una motosierra rechinando contra una roca sonó mientras saltaba en el aire en persecución de la figura que desaparecía. Ninguno de los dos se percató de la aguda atención de un observador en un tejado no muy lejano. «Ya casi hemos llegado», dijo con una leve risita. Su cuerpo desapareció de la azotea, apareciendo en otro tejado a muchas manzanas de distancia de su posición inicial. Acababa de llegar cuando vio caer la silueta de la figura de Superman. No cayó del todo antes de ser abordado de nuevo por el hombre blanco como la tiza, que le hizo descender más rápido con un simple rodillazo en la tripa, que conectó espléndidamente. Superman se estrelló contra la carretera asfaltada, el suelo crujió a su alrededor mientras los trozos de roca volaban en todas direcciones por el impacto. La sangre recorrió el lateral de sus labios. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ordenar sus pensamientos antes de ser golpeado más profundamente contra los escombros, haciendo que los cráteres se expandieran hasta alcanzar un tamaño aún mayor. Un pie se apoyó en su pecho. Con gran dificultad, abrió los ojos para mirar al hombre que le había puesto en ese estado. Encima de él había un hombre descomunal de 2 metros de altura vestido completamente de ciclista. Bueno, no se le podía llamar hombre. A pesar de su figura humana, sus rasgos mostraban claramente que no era humano en absoluto. Piel blanca como la tiza, ojos rojos como la sangre sin pupilas y una sonrisa maníaca llena de brutalidad salvaje. Sí, definitivamente encaja con la imagen. Cazarrecompensas intergaláctico, el último de los Zarnianos, maníaco asesino de masas. Muchos títulos perfectamente adecuados para el único, el mismísimo motorista loco, Lobo. Miró al Zarniano desde lejos, con una expresión de intriga y curiosidad iluminando sus apuestos rasgos. Mientras tanto, Lobo escupió un diente de su boca y sonrió horriblemente. Sus ojos se llenaron de furiosa sed de sangre. Tengo que admitirlo, de todos los monstruos y aspirantes que he tenido que cazar a través de las galaxias por su recompensa, usted, señor kryptoniano, ciertamente me hizo trabajar por ello. ¿Oh, sí? Definitivamente puedo sentirlo. No sabes cuántas costillas rotas he tenido en el transcurso de nuestra pequeña pelea. Ni siquiera sé cuántos dientes me faltan. Dijo con sádico deleite mientras examinaba su premio. Su cuerpo no había salido ileso de la batalla. Su traje de motorista estaba desgarrado, su brazo derecho estaba doblado al revés, su pecho tenía heridas de 5 centímetros de profundidad y un hueso sobresalía de su rodilla. Incluso mientras estaba allí, sangraba abundantemente, ya que el suelo bajo él se estaba volviendo gradualmente rojo con su sangre. Su batalla no había comenzado aquí, sino en el espacio. Y fue brutal. El vencedor solo se había decidido después de que ambos aterrizaran en este planeta azul. Sin embargo, no importaba. Había salido victorioso, aunque por poco. Tenía que agradecérselo a su estatus racial y a algo que había cogido por el camino por si acaso. Clark no podía sentir nada más que dolor ahora mismo. Le dolía literalmente todo. El dolor asaltaba sus nervios, haciéndole incapaz de mover un dedo. Nunca antes se había enfrentado a tal dolor en su vida. Era realmente agotador. El enemigo que tenía delante era algo con lo que no se había enfrentado antes. Un oponente con la fuerza y la velocidad suficientes para luchar con él durante horas y horas y aún tener la resistencia para seguir varios asaltos más. Por no hablar de su factor curativo. Eso era lo que hacía que todo fuera aún más frustrante. El tipo era prácticamente una cucaracha mutada vertida en radiación. Si fuera solo eso, no sería tan malo.
Al menos ambos podrían considerarse igualados, con él teniendo una ventaja significativa en fuerza y velocidad sobre la otra parte. Lo que mantenía con vida a este último era su capacidad para recuperarse de las heridas como si nunca hubieran ocurrido. Pero tristemente, todo eso cambió cuando, esto no se siente bien en muchos niveles. Dijo Lobo mientras levantaba el brazo para mostrar unos nudillos especiales hechos específicamente con la peor pesadilla de Superman. Kryptonita. Mientras lo decía, acercó las rocas brillantes a la cara de Clark, haciendo que su ya débil respiración se debilitara aún más. ¿Quién hubiera pensado que un par de rocas harían a una cosa como tú tan impotente? Ja ja ja. Casi me siento un poco mal. Sin embargo, el hombre principal siempre cobra su recompensa. Nunca ha cambiado antes, y desde luego no empezará contigo. Después de todo, hay que mantener la reputación si quiero un buen negocio. Mientras decía esto, se llevó la mano a la hebilla de su cinturón, en la que descansaba un blaster alienígena. La excepción, sin embargo, era que este blaster brillaba en verde. Lobo sonrió al ver todo lo que le rodeaba. El horror, el caos, la destrucción que se había desatado en esta ciudad. Le produjo una retorcida sensación de placer en lo más profundo de su alma. Podía sentirlo. Como alienígena de la raza xarniana, sus sentidos estaban muy por encima de lo que los humanos normales podían alcanzar. Precisamente por eso, lo percibía con mayor claridad. Las miradas, podía sentirlas. Docenas, probablemente cientos de estos pequeños terrícolas le estaban observando en ese momento. Podía sentir su miedo, su horror y su preocupación. Preocupación dirigida específicamente hacia el que actualmente tiene su pie en. Ya que se preocupan tanto por él, ¿qué cara pondrán cuando muera ahora? Pensó cruelmente mientras levantaba la pistola. Adiós pequeño kryptoniano. Nos vemos en el infierno. Su risa maníaca se detuvo cuando la confusión se apoderó de sus facciones. Pac. 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 El sonido de las palmas llamó su atención, originado por la misma rareza que le había hecho dejar de reír. Giró la cabeza para ver lo que solo podía describir como un polluelo humano, caminando hacia ellos por la carretera. Su ropa era, ninguna descripción requerida para él, y sus manos estaban extrañamente aplaudiendo. Se miró a sí mismo y una leve sonrisa se pudo ver en sus labios mientras continuaba caminando hacia adelante. Bien hecho Lobo. No se podía esperar más del motero loco y su teatralidad. En aquel momento se sentía realmente feliz. Qué escenario tan perfecto, qué público tan cautivado. Un Superman derrotado, casi moribundo, y un lobo amenazador en escena. Cientos de metropolitanos, algunos prácticamente filmando esta misma escena ahora mismo, era un escenario casi perfecto. Por supuesto, casi perfecto porque era solo Superman y no toda la Liga de la Justicia. Eso sería la guinda del pastel. Por supuesto, eso era esperar demasiado de Lobo. Si no, podría haber usado perfectamente el chiste del ex Luthor de muerte y regreso de Superman. ¿Crees que acabar con la Liga de la Justicia nos asustaría? Eso pasa una vez a la semana. Aún así, no tenía que ser perfecto, ya que las cosas estaban lo suficientemente bien como están. Hora del espectáculo. Dijo para sus adentros mientras dejaba de aplaudir, metía el brazo en el bolsillo y sacaba 2 pastillas rojas y azules. ¿Quién coño eres tú, cachorro? Preguntó Lobo mientras lo examinaba, preguntándose literalmente si ese pequeño humano que tenía delante se había vuelto loco o algo así. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, vio como un resplandor azulado de aurora se encendía en las manos del chico. La energía azulada se filtró rápidamente en las 2 píldoras que sostenía en la mano antes de desaparecer. Las píldoras desprendían antes una luz resplandeciente, con el mismo aspecto de antes. Si esto fuera un dibujo animado, Lobo probablemente tendría ahora mismo un enorme signo de interrogación en la frente. Pero la figura masculina cogió las 2 píldoras infundidas con quién sabe qué y, despreocupadamente, se echó ambas píldoras a la boca y tragó de un trago. Emitió un gemido de satisfacción mientras cerraba los ojos, aparentemente saboreando el sabor. Corre, huye de aquí. La débil voz de Superman sonó por debajo de la pierna de Lobo mientras intentaba transmitir sus palabras. Lobo se volvió para mirar al macho que tenía delante, su rostro liberando una mirada feroz. No me importa si eres uno de los suyos, pero será mejor que escuches. Nadie se mete entre, ¿qué demonios? Simplemente te mataré. Sonrió con cruel deleite mientras apuntaba la pistola de energía hacia el macho y apretaba el gatillo.
Un grano verde de energía de kriptonita salió disparado hacia él con toda la intención de quitarle la vida. Sin embargo, en ese momento, el volantón frente a Lobo abrió los ojos de repente. ¡Bam! El rayo conectó. ¿Oh no? Lobo, que ya sonreía, abrió los ojos de par en par cuando el rayo no hizo más que atravesar su cuerpo y siguió avanzando antes de provocar una explosión al chocar. «Bien», dijo con los labios hacia arriba formando una sonrisa juguetona. «Ahora me toca a mí». El poder estalló a través de sus ropas mientras, energía roja carmesí brotaba de todas las partes de su cuerpo en todas direcciones. Sin embargo, su figura desapareció al momento siguiente antes de reaparecer frente al lobo. Un puño se cerró hacia atrás y golpeó hacia adelante con notable velocidad, dejando al lobo demasiado aturdido ante el giro de los acontecimientos como para reaccionar. El puñetazo aterrizó en su pecho con una fuerza cataclísmica, lanzando al lobo lejos como un muñeco de trapo y atravesando 1, 2, 3, 4 paredes y saliendo directamente del edificio para estrellarse de nuevo contra otra pared y repetir el proceso. Muy bien, lobo, vamos a bailar.